crisis, cómo ve Dios la crisis. El martes pasado hablé cómo ve Dios la crisis y vamos a ver, para comenzar, dimos que la crisis es algo temporal, es algo pasajero, es algo momentáneo. Pablo lo dijo, esta leve tribulación ¿qué dijo? Va a durar toda la vida. Es momentáneo, o sea que va a ser pasajera, y hay un texto en la palabra de Dios que nos dice que el cielo y la tierra pasará, pero sus palabras no pasarán. Entonces esa crisis va a pasar, ese problema, esa enfermedad, esa situación familiar va a pasar. Lo que no va a pasar son las palabras que dijo Jesús, lo que Él va a hacer en nuestra vida. Y hemos estado enseñando acerca de la crisis, también de que la crisis es universal, nos viene a todos. La crisis no hace distinción, le cae tanto a cristianos como a no cristianos, le cae tanto a personas con dinero como personas que no tienen recurso económico. La crisis nos viene a todos. Pero esta noche yo quiero hablar bajo un tema que yo le coloqué: probado y aprobado. Somos probados a través de la crisis, pero también yo le dije que en vez de preguntarnos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esta situación? Hay que decirle, Señor, ¿para qué? Entonces vamos a ser probados, pero el hecho de que seamos probados no significa que solo el hecho que vamos a ser probados, sino que quiere, Señor, que salgamos aprobados, no reprobados. Entonces vamos a salir de la crisis, de la prueba, de la enfermedad, vamos a salir bien, vamos a salir enteros, vamos a salir llenos de bendición. Pablo dijo, esta leve tribulación es momentánea y produce en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria. Entonces Pablo decía que la tribulación era momentánea y dice que él salía aprobado, y vimos lo que pasó Pablo. Yo creo que ninguno de nosotros ha pasado lo que pasó Pablo. Pablo decía que había sido azotado 40 menos 1, no sé cuántas veces, que había sido apedreado no sé tantas veces, había pasado naufragio no sé tantas veces, había sido maltratado por los suyos como por los gentiles. Entonces era un hombre que sí sabía de pruebas. Si alguien sabía de pruebas, era el apóstol Pablo. Y tanto así, creo que mejor prueba de que fue aprobado, que nos dejó esas cartas que son de tanta bendición hasta el día de hoy. Pero bueno, la Biblia nos enseña que usted y yo, los hijos de Dios, somos herederos de promesas que Jesucristo conquistó. Recuerde que Jesús es el postrer o el segundo Adán, porque el primero le falló a Dios y perdió la herencia que Dios le había dado y se la entregó a Satanás. Pero Jesús, con su muerte, con su sacrificio, conquista esa herencia y se la da. ¿A quién se la da? Se la da a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Usted y yo. Yo quiero dejar claro, a veces decimos, bueno, voy a la iglesia y asumimos que la iglesia es el edificio. Este es el templo. La iglesia somos usted y yo. Por eso yo le digo, usted y yo nos podemos reunir. El domingo estuvimos allá celebrando los bautismos, allá estaba la iglesia, porque allá estábamos celebrando. Nos podemos reunir abajo de un árbol, nos podemos reunir en el parque, y esa es la iglesia, este es el templo. Entonces todo lo que Jesús nos dejó y conquistó para nosotros se lo dio a la iglesia. Entonces usted y yo somos herederos de Dios y herederos de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Entonces usted y yo tenemos herencia y hermosas promesas en Jesucristo. La sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario no solamente nos limpia de todo pecado, no solamente nos garantiza el cielo, sino que también nos da una herencia. ¿De qué? De salud, de sanidad, de estar libre de culpa, de condenación. Nos dan derecho a estar libre de temores, de ataduras, porque Dios a través de Jesús no solamente nos dio salvación, también nos dejó esa preciosa herencia. Y el Salmo 24:1 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y lo que este salmista nos quiere decir es que en la tierra todo lo creado es de Dios, o sea que todo está en control. Dios está en control de toda su creación. Y hablando de la crisis, muchas veces nos preguntamos cuánto tiempo va a durar este problema, cuánto tiempo va a durar esta situación, cuánto tiempo va a durar esta enfermedad. Le recuerdo que el Señor Jesús, cuando sus discípulos le preguntaron que cuándo Él iba a restaurar el reino, el Señor Jesús les contestó que no les tocaba a ellos. Esto está en Hechos 1:7. Le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Lo que Jesús estaba diciendo, que Dios es quien pone los tiempos y las sazones. Dios está en control de los tiempos.
O sea que lo que ocurre en el país, lo que ocurre en la familia, lo que ocurre en la economía, no tiene el control Satanás, no tiene el control los políticos, no tiene el control a cualquier persona. Dios tiene el control de todos los tiempos y las sazones que ocurren en nuestra vida. Yo quiero que usted pueda levantar las manos y diga: estamos, Dios, en tus manos. Sus tiempos y sus sazones están en las manos de Dios. Entonces, no solo la iglesia está en las manos de Dios, sino el país, toda la creación, porque recuerde que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, yo quiero decirle, Dios tiene un interés especial en toda su creación. ¿Por qué? Porque los ama. A veces creemos de que Dios no ama a los que no están en Cristo, que Dios no ama a los que están en pecado, a los que están haciendo cosas que no le agradan. Pero le recuerdo que de tal manera amó Dios ¿para qué? Póngame San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama al mundo. Dios no ama lo que ama el mundo o hace el mundo, pero sí Dios ama el mundo. ¿Por qué? Porque es su creación y a Dios le duele su creación. Entonces, también 1 Timoteo 2:4 dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Segunda de Pedro 3:9 dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Dios no solamente ama a su iglesia, Dios no solamente ama a los creyentes, Dios ama también a los que todavía no le creen, a los que todavía no pertenecen a su familia. Entonces yo le digo esto porque todo lo que está pasando en el país, Dios tiene el control. Yo creo que los tiempos y las sazones no se escapan del control de Dios. Yo creo que lo que usted y yo estamos pasando no se escapan del control de Dios. Aunque usted crea que lo que está pasando, ya sea en el país, en su vida, en la economía, en la paera, está fuera del control de Dios, Dios sigue estando el control de todas las cosas. Y yo quiero que usted pueda creer de que Dios está en control de todo. Entonces, si yo creo esto, yo creo que, vamos a ver, si yo creo que Dios está en el control de todas las cosas, yo creo que Dios tiene un tiempo estipulado para que mi prueba, para que mi situación difícil, mi situación de esta que estoy pasando de escasez, esta situación de salud, yo sé que Dios está en control y yo sé que Dios tiene tanto una fecha de inicio como una fecha de fin. Y yo quiero que usted lo pueda creer porque así va a ser. Entonces, nosotros por la palabra de Dios tenemos derecho a las promesas, a la herencia que Dios nos ha dado. Y usted y yo tenemos derecho por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, a creer y esperar de lo mejor de Dios, porque Dios está en control de todas las cosas. Entonces, yo creo que si hay alguien que está pasando prueba, situación, unos le llaman desierto, otros le llaman crisis, otros le llaman situación difícil, otros le llaman tribulación, otros le llaman ese momento de dolor, ese momento de duda, ese momento de aflicción. Yo creo que todo lo que estamos pasando es antesala a algo grande que Dios va a hacer en nuestra vida, a lo que Dios nos va a dar como herencia. Porque vamos a ver, hablando de la herencia, hay una herencia que Jesús conquistó por nosotros en la cruz. Y yo creo que el tiempo para nosotros, la iglesia, ha llegado para que aumentemos de influencia y para que empecemos a ver todo lo que Dios ha prometido por mucho tiempo, y esto va a acontecer. Entonces, yo por eso digo que la iglesia ahora mismo se está siendo probada. Y vamos a ver, la pregunta, pastor, ¿por qué Dios nos prueba? ¿Por qué Dios no solo nos bendice y ya? ¿Por qué Dios no solamente nos manda todo lo que nosotros pedimos, tal como lo pedimos, cuando nosotros lo pedimos y ya? Pero yo le dije que la crisis es universal y Dios nos prueba a todos, a los que están en la iglesia, tanto a los que no están en la iglesia. Entonces, ¿sabe por qué Dios necesita probarnos? Porque todo lo que está probado, vamos a ver, todo lo que no se prueba no puede estar garantizado. Todo lo que no está probado no puede estar certificado. Todo lo que no está probado no se puede asegurar. Pero sí lo que está probado se puede demostrar. ¿Por qué le digo esto?
Porque cualquiera, cuando no tiene problemas, cuando está bien, cuando está en salud, cuando las cosas en la casa están bien, cuando tiene finanzas, cuando anda de vacaciones, yo creo que todos podemos decir: yo creo en Dios. Y es fácil decirlo. Lo difícil es cuando en medio de la situación difícil podamos decir: yo creo en Dios. Así como lo hizo Job en medio de todo, dijo: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. También él dijo: yo sé que mi Redentor vive. Entonces vamos a ver, es fácil decir yo creo en Dios cuando todo está bien, pero no es tan fácil decirlo cuando estamos siendo probados. No es tan fácil decir yo creo en Dios. Entonces todo lo que ha sido probado tiene el sello de calidad. Y si usted ve la vida de Job, usted puede decir al final, cuando termina, usted lee el primer capítulo, el primero y el segundo capítulo, y usted va al capítulo 42, Dios dice que Dios le dio a Job el doble de lo que tenía. Y vamos a ver, y ese era el sello de aprobación de Dios. Era el, si se puede decir o lo puede entender así, el sello de calidad de Dios, de que Job había sido probado. Otro a quien Dios probó fue un montón de casos en la Biblia, pero a mí me gusta hablar mucho de José. José fue probado siendo un muchacho de 14, 15 o 16 años, pero cómo comenzó la vida o la historia de Job en la Biblia, cómo termina, yo creo que nos da la garantía de que él fue probado y que fue aprobado, o sea que salió bien librado en medio de toda prueba. Entonces, en medio dice que de que José estando en el pozo, José estando en la cárcel, José estando en la casa de Potifar, decía que Dios estaba con él. Y eso era el sello de garantía de un muchacho como Job. Entonces, una fe que no es probada es una fe que no ha sido certificada. Entonces, siempre la prueba, la tribulación, la angustia, la aflicción, la enfermedad certifica nuestra fe. Por eso Dios prueba nuestros corazones, por eso Dios está probando la iglesia. Jesús dijo: muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y vamos a ver, no es que Dios quiera escoger a pocos, no es que sea una exigencia de Dios, o es que Dios sea muy exigente, no es un criterio de Dios, sino que Dios llama a muchos, pero antes de escogerlos hay un tiempo en que Dios los prueba, porque Él los llama para darles un sello de calidad, para darle el sello de aprobados. Y recuerde, lo que no está aprobado no se puede garantizar. Entonces, por ejemplo, en la industria alimenticia o la industria textil, todos usamos calzado, usamos ropa. Entonces, toda esa tela, todos los materiales que nosotros usamos han sido probados, ya sea el cuero, ya sea el plástico, ya sea los empaques con los que están empacados los alimentos que consumimos, todo está probado. Porque las empresas quieren garantizar la calidad de sus productos. Y entonces cada producto nuevo es probado. Entonces de esa manera se certifica, o sea que cumple los estándares para los cuales fue creado. Entonces, ¿cuántos saben que han sido llamados por Dios? ¿Cuántos saben que han sido llamados por Dios? Cuando Dios nos llama, nos somete a pruebas. ¿Quién aquí ha sido sometido a pruebas? ¿Quiénes ha pasado situaciones difíciles, situaciones de enfermedad? Todos pasamos situaciones difíciles. ¿Sabe por qué? Dios quiere probarnos. Dios quiere probarnos. ¿Sabe para qué? Para que Dios quiere que nosotros seamos sometidos a prueba, para ver si pasamos los estándares de calidad del cielo, para luego escogernos y así garantizar el llamado que Dios nos ha dado. Así que Dios tiene una herencia para nosotros, y en el momento en que usted recibe a Jesús, usted tiene derecho legal a toda la herencia, a todo lo que Jesús conquistó. Pero antes de recibirla, usted tiene que ser probado, necesita ser entrenado, necesita llevar el sello de garantía de que esa herencia en su vida no la va a perder, de que esa herencia en su vida no se va a dañar ni lo va a dañar a usted, y que esa herencia en su vida va a cumplir el plan, el propósito por el cual Dios la dio. Yo le digo algo. Por ejemplo, está la hermana Yosari. Ella le quiere dar a su hijo un carro. La pregunta es, ¿él tiene la capacidad de conducir un vehículo? Vamos a ver, ella no le va a dar algo a su hijo que lo pueda dañar, algo que no lo pueda manejar, algo que lo lleve a la destrucción, algo que la lleve a la muerte, algo que le pueda hacer
daño. Así es Dios. Muchas veces le estamos pidiendo cosas a Dios, pero para la cual no estamos listos. Para la cual no estamos listos. A veces nosotros, ¿cuáles son nuestras oraciones? Señor, dame la casa, dame el carro, dame las vacaciones, dame las cuentas de ahorro y todo. Pero imagínense si nosotros tuviéramos todo eso, yo creo que nos olvidaríamos del Señor. Yo creo que nos olvidaríamos del Señor teniendo toda la comodidad. A veces con lo poco que tenemos nos distrae del Señor. Imagínate teniendo todo lo que nosotros deseamos tener. Entonces Dios no nos va a dar algo hasta que no tengamos el carácter, la madurez para poder manejarlo. Yo quiero que entienda esto. ¿Por qué Dios no me da todo lo que yo quiero, pastor? Porque Dios no me va a dar algo que me pueda hacer daño. Dios no me va a dar algo que me pueda hacer daño. Así que necesitamos, antes de Dios concedernos esa herencia, que yo ya tengo derecho legal, desde que yo acepté al Señor Jesucristo, Dios ya me hizo hijo suyo, soy heredero de Dios, coheredero con Cristo Jesús. O sea que usted y yo tenemos herencia. Pero esa herencia la vamos a disfrutar solamente hasta que seamos entrenados, capacitados, probados y tengamos el sello de garantía de que esa herencia no nos va a dañar, no nos va a perjudicar y que esa herencia va a ayudar a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Y yo le quiero decir algo, iglesia. Dios no patrocina fracasos. Y cuando yo entendí esto, era que Dios no me va a dar algo que me lleve a la destrucción. Dios no me va a dar algo que yo no lo pueda manejar o que me lleve a una derrota o a la quiebra. Y pongo el ejemplo: no le podemos dar a un niño, a un joven que administre una gran empresa, porque la va a destruir, la va a despilfarrar. Entonces vamos a ver si lo quiere ver así. En la historia del hijo pródigo, el hijo menor pidió su herencia y él se fue. ¿Y qué hizo? Dice que la malgastó toda. Entonces, pastor, pero es que yo estoy orando para que Dios me dé todo esto. Está bien, ore, Dios se lo va a dar en su debido tiempo. Mientras tanto, Dios nos va a probar para que nosotros tengamos madurez, para que tengamos carácter y podamos manejar esas cosas y que esas cosas no nos hagan daño. ¿Sabe que Dios nos ha llamado que somos más que vencedores? Entonces Dios no nos va a dar cosas para que vayamos y tropecemos, nos derrumbemos, llevemos a la quiebra. Entonces le pongo un ejemplo de dos que no fueron probados y que terminaron mal. El primer ejemplo, el Adán. Adán Dios le dio todo, pero él no fue probado. ¿Y qué pasó? Le falló a Dios. También el ángel Luzbel le pasó igual, no fue probado, se le dio todo y traicionó a Dios. Ahora nosotros como iglesia estamos siendo probados para que a la hora de recibir la herencia de Dios no la despilfarremos. Entonces Dios no está probando a gente perfecta. Dios está probando a gente imperfecta para desarrollar en ella el carácter para ministrar una herencia. Yo quiero que si usted está apuntando, la apunte esto. Dios no está probando gente perfecta, Dios está probando gente imperfecta para que desarrolle en ella carácter para ministrar la herencia que Dios nos quiere dar. Entonces, esa herencia no se le entrega a gente perfecta, a gente que no se equivoca. Recuerde que esto no es por obra, es por gracia. Entonces, la herencia se le entrega a gente probada en carácter. Pastor, ¿y qué es carácter? Bueno, carácter es madurez. Entonces, vamos a ver, yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. A veces vemos adultos que tienen la madurez de un adolescente, o vemos un adolescente que tiene la madurez de un adulto. Y es triste decirlo, pero en estos días a veces vemos a hijos que son más maduros que sus padres. Vemos en redes sociales a mamás que se la tiran de adolescentes y de adolescentes que son más serios y tienen un poco más de madurez. La mamá tratando de competir con su hija por ver quién es la más bonita, quién consigue más like. Hay gente que podrá tener 50 años y tener la madurez de un adolescente. Y hemos visto como muchachos, los muchachos tener la madurez de un adulto. Entonces vamos a ver, Dios no le puede dar una herencia a un inmaduro. Aunque tenga el derecho legal, necesita primero madurar.
Dios no puede entregar el peso de una herencia a un niño. Entonces vamos a ver qué pasa que si un niño recibe una herencia millonaria. Vamos a ver la misma ley, aunque el niño ya tiene derecho legal, pero no puede disfrutar, no puede acceder a esa herencia, aunque ya es de él, tiene que estar la herencia en manos de tutores o cuidadores hasta que ese niño alcance madurez para recibir esa herencia. Nuestras leyes estipulan que no tiene la madurez para manejar semejante responsabilidad, por eso no se le permite manejar, no se le permiten ciertos privilegios hasta que cumpla la mayoría de edad, que se espera que tenga la madurez necesaria para conducir un vehículo, para heredar, para administrar empresas, para manejar dinero y tomar decisiones. Entonces vamos a ver, en lo espiritual es igual. Y no estoy hablando de edades, hablo de madurez del corazón, para que el cielo pueda confiarnos a nosotros las cosas que nos son dadas para los creyentes, para que eso pueda cumplir en nosotros el propósito y el llamado que Dios tiene para mí. Entonces, usted podrá decir, pastor, pero ¿de dónde saca usted eso? ¿De dónde? ¿Por qué dice usted eso? Yo quiero llevarlo a la Biblia. Recuerde que la Biblia es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Quiero que vayamos a Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. Y ahí va a ver en su Biblia que ese es el versículo 29, es el último versículo del capítulo 3 de Gálatas. Y luego pasamos a leer Gálatas 4:1. Dice: y si vosotros sois de Cristo, ¿cuántos son de Cristo aquí? Dice, ciertamente el linaje de Abraham, o sea, quiere decir que somos descendientes de Abraham. Los que pertenecemos a Cristo somos descendientes de Abraham y herederos según la promesa de Abraham. Entonces, todos tenemos derecho a la herencia que Dios le dio a Abraham, todo derecho a la herencia que Dios nos dio a través de Jesús. Ahora bien, si tenemos derecho a esa herencia, el apóstol Pablo aclara en el verso 4:1, capítulo 4:1 de Gálatas, dice, y esta es una aclaración que hace el apóstol Pablo, dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Pablo. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que si bien es cierto, él tiene derecho legal a la herencia, el verso dice que él es señor de todo, pero si es inmaduro o no ha desarrollado carácter o madurez, esa herencia va a estar en manos de tutores, administradores o guardianes hasta que alcance la madurez necesaria. Cuando alcance la madurez, o sea, el tiempo señalado por el Padre, entonces usted va a tener derecho a disfrutar esa herencia. Entonces vamos a ver, el problema que tiene la iglesia es que Dios quiere darle influencia, Dios quiere darle poder a la iglesia, y entonces no lo tenemos. Ese derecho está en manos de tutores y cuidadores hasta que, por ejemplo, el liderazgo o la iglesia misma alcance madurez. Una vez que nosotros como iglesia alcancemos madurez, ese poder, esa influencia que ha estado en manos de administradores o cuidadores, será traspasado a la iglesia y la iglesia crecerá y avanzará, y hasta ese momento podemos decir: hoy sí he recibido mi herencia y voy a administrarla. Entonces, antes de que Dios traspase de la mano de los tutores y administradores a la herencia a la iglesia, vamos a ser probados. Entonces yo quiero decirle a mucha gente, piensa, yo me hago cristiano porque para que los problemas se me acaben, para que no tenga problemas de enfermedad, no tenga problemas financieros, no tenga problemas en el matrimonio, no tenga problemas en los hijos. Pero yo ya le he dicho bien claro que todos vamos a sufrir tribulaciones, momentos difíciles, crisis. Pero Dios dijo que Él iba a estar con nosotros. Dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces, antes de que Dios traspase esa herencia, nosotros vamos a ser probados. ¿Para qué? Para certificar de que somos maduros, que tenemos carácter y que tenemos madurez. Entonces, mire lo que dice Pablo en Efesios 4:12 al 14. Mire lo que dice Pablo acerca de los ministerios en la iglesia de Éfeso. Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, oiga, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y el verso 14, no lo vamos a leer todo, pero dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. El apóstol Pablo también dijo en 1 Corintios 3:1, con respecto a ser niño, con respecto a ser inmaduro, con respecto a no tener la edad suficiente para poder administrar las cosas, dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, cuando le dice niños, no está hablando de niños espirituales, está hablando de niños en carácter, niños en madurez. Entonces, hay iglesias así, hay líderes así, hay gente así, que son niños y mientras tanto no van a poder heredar. Entonces, cada herencia estará en las manos de tutores hasta el tiempo señalado que puedan administrar lo que Dios tiene o conquistó para ellos. Entonces, vamos a ver, iglesia, yo pienso, y yo quiero que me reciba esto en el corazón, yo pienso que muchas de las cosas que Dios ha conquistado para nosotros todavía no las hemos disfrutado. Muchas de las cosas que Dios ha preparado, esa herencia que Dios tiene para nosotros, todavía no la hemos podido administrar, todavía no la hemos podido tener en nuestras manos. Pero ¿sabe qué? Ese tiempo, a causa de la prueba, por eso yo le digo, mire, cuando usted pasa en prueba, mucha gente dice, no, yo, ¿para qué estoy en Cristo? Antes no tenía pruebas, antes no tenía situaciones difíciles. Hay gente que cuando se convierte el Señor dice, antes yo no tenía estas situaciones, antes no me pasaban estas cosas. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios lo está preparando para recibir herencia. Usted, ante la prueba, usted no se aflija, usted no tire la toalla, usted no afloje ante la prueba. ¿Sabe qué? La prueba anuncia de que una herencia, la herencia se le va a ser traspasada a usted. Si usted lo puede ver de esa manera, le va a bendecir mucho, porque la prueba anuncia de que usted está a punto de cursarla, puede ser aprobado. ¿Para qué? Para recibir una herencia. Lo que ha estado en las manos de otros va a pasar a manos suyas para que usted pueda disfrutarla, para que usted pueda disfrutar de todo lo que Dios le ha dado. Un niño madura solamente a través de los procesos, a través de las pruebas, de las dificultades de la vida. Si crece y va adquiriendo madurez. Y sabe que Dios nos somete a pruebas, pero Dios no nos mete ni nos someterá a pruebas que no podamos soportar. Por eso es necesario que usted, en medio de todo lo que pase, acérquese más al Señor, porque el Señor ha prometido que toda prueba que le viene a su vida, Él no va a permitir que llegue a usted una prueba que usted no pueda sobrellevar. 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y yo quiero que reciba esto en su corazón. A medida que su carácter crece, su prueba va a crecer. Vamos a ver, si yo tuviera una grada y el primer escalón es una prueba, el segundo escalón, la prueba va a ser mucho más grande, porque ya estoy en un segundo grado de madurez. La prueba va a ser mayor que la primera, y cada vez que yo supero escalones, mi carácter va a crecer. En este escalón en el cual estamos vamos a ser probados, pero cuando estemos un escalón más arriba vendrán otras pruebas más grandes, y después de estas cada vez más altas. Entonces el nivel de pruebas que hoy tenemos, llámese país, en iglesia, en la familia, en la economía, en la salud, implica que usted ha crecido tanto en madurez que la prueba es tan grande por el carácter que tiene, y esto implica que la herencia es del tamaño de la prueba de tu fe, es del tamaño de la prueba de tu carácter. Entre más grande la prueba, más grande será el carácter y la madurez que usted, yo vamos a tener. Yo me pregunto, ¿será que José tenía al momento de que él fue el segundo del rey, el segundo de Faraón, será que tenía el mismo carácter y la misma madurez que aquel muchacho que soñó? ¿Será que tenía el mismo carácter y la misma madurez de aquel muchacho que
que alucinaba de su túnica de colores con sus demás hermanos. No, él tenía un carácter más grande, más fuerte y una madurez mucho mayor de la cual él inició. Entonces, lo que le quiero decir, iglesia, que esta etapa donde usted está pasando pruebas, no van a ser igual que las pasadas. ¿Por qué? Porque viene una gloria mayor. Entonces cada vez vamos a ser probados de un nivel mayor, pero su madurez va a seguir creciendo. Siempre que Dios ha querido entregarle algo a nosotros, siempre va a venir primero la prueba. O sea que la prueba va a estar de acuerdo a su herencia. Usted quiere una herencia, vamos a ver, si su prueba es pequeña, usted va a recibir una herencia pequeña. Si usted quiere si le viene una prueba grande, quiere decir que viene una herencia grande. A Moisés y a Israel, Dios le prometió una tierra buena, ancha, que fluye leche y miel, y que le vino un gran desierto. Vamos a ver, una victoria pequeña asegura una prueba pequeña. Una victoria grande asegura que ha pasado una gran prueba. Entonces el tamaño de tu prueba anuncia el tamaño de tu victoria, o el tamaño de tu prueba anuncia el tamaño de tu victoria. Por eso cuando vemos la magnitud del problema, también tenemos que ver la magnitud de la victoria. Yo no sé, usted orando al Señor, Señor, yo no sé, nunca había pasado por esto. Nunca en las cosas espirituales a veces, Señor, yo nunca había pasado un desánimo como el que estoy pasando. Señor, yo nunca había sido tentado con una prueba como la que tengo hoy. Eso quiere decir de que Dios está quiere aumentar el tamaño de su victoria, porque usted está pasando pruebas que antes no había pasado, está pasando obstáculos en los cuales antes no había pasado. Entonces cuando usted vea una prueba grande, usted dígale: Señor, gracias, porque usted tiene una prueba, una victoria, una recompensa grande para mí. Y yo quiero llevarlo a algo que lo leímos el martes pasado, pero también nos va a servir mucho como ilustración. Está en Lucas capítulo 6, verso 47 al 49. Lucas capítulo 6, 47 al 49. Este mismo texto lo leímos en Mateo para que viera que la prueba era universal, que la prueba le viene al prudente como al necio. Y dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es aquel que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra. En Mateo dice sobre la arena, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, el hombre prudente cimentó su casa sobre la roca. Fundamento: una casa cuando se construye tiene que llevar bases. Si sus bases son firmes, la casa se mantiene firme a pesar de que venga una inundación, venga un río o venga un viento. Yo recuerdo cuando estaba estudiando en la universidad, me mandaron a Roatán a un proyecto, y las casas era un proyecto habitacional que había en casas justo a la orilla del mar. Y allí en el mar, en la playa, el nivel freático, o sea, usted cava un metro y medio para abajo, ya hay agua. Entonces yo les pregunto: ¿y cómo hace con la cimentación? Entonces dice: no, aquí piloteamos hasta encontrar roca. O sea que tiran columnas de cemento o pilotes hasta que lleguen hasta la roca. Eso asegura que la casa va a estar firme. Entonces vamos a ver, la prueba, a pesar de que azotaba la casa, pero la prueba lo que azotaba era el fundamento, era el cimiento, era la roca. Entonces la piedra, y vamos a ver, nuestra roca es Cristo Jesús, la piedra que lo desecharon los edificadores. Las pruebas siempre vienen a nuestra vida
para examinar nuestro fundamento. ¿Cuál es tu fundamento? ¿Está fundamentado en la roca o está fundamentado en arena? ¿Está fundamentado como el prudente que se fundamentó, puso su cimiento sobre la roca, o está fundamentado como el necio que no cavó tan hondo? El prudente dice que cavó hondo hasta llegar a la roca. ¿Dónde estamos fundamentados? Entonces vamos a ver, la prueba viene a nuestra vida porque quiere hacernos ver el tamaño de la victoria que vamos a tener, el tamaño de la herencia que vamos a recibir. Pero la prueba también va a descubrir el fundamento que nosotros tenemos. Hay gente que a la primera de cambio se sale huyendo, dice: Señor, esto no es para mí. Señor, yo no puedo con esto. Estaba mejor ahí en el mundo. Recuerda al pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Dice: mejor nos hubiéramos quedado allá. Allá teníamos ajo, allá teníamos el puerro, allá teníamos la cebolla, allá teníamos los melones. Mejor nos hubiéramos quedado allá. La prueba siempre va a revelar lo que hay dentro de nosotros. Entonces hay pruebas así como esta. Dice que venía la inundación, venía el río, venían los vientos y daban contra aquella casa. Va a probar los fundamentos, y nuestro fundamento tiene que ser Jesús. Vamos a ver, la prueba va a desnudar nuestro carácter. ¿Qué tan maduros somos o qué tan inmaduros somos? ¿Qué tan niños somos o qué tan adultos nosotros podamos ser? Y hablo de madurez. Entonces cuando venga la prueba, todo esto es para decirle que cuando venga la prueba, ya no le pregunte al Señor por qué o por qué a mí. Dígale: Señor, ¿para qué? Y yo le voy a decir algo. Yo creo que todos en nuestra vida, y cuando miramos nuestra vida antes de Cristo, nosotros miramos qué accidentada fue nuestra vida, qué tanto tropiezo, qué tanto fracaso tuvimos en la vida. Pero le aseguro que ahora que estamos en Cristo, ahora que sabemos que tenemos herencia, sabemos que Dios nos ha dado promesas hermosas para nosotros, y que esas promesas son para nosotros en esta tierra. Y yo quiero hacerle claro en esto. Muchas veces pensamos: sí, pastor, las herencias son cuando nosotros lleguemos al cielo. No, las herencias son para disfrutarlas acá. ¿Por qué? Porque las herencias, por ejemplo, las promesas de sanidad, son para aquí, que usted las puede disfrutar cuando usted esté enfermo, cuando está pasando una situación difícil. ¿Por qué? Porque en el cielo no va a haber enfermos. ¿O sí van a haber enfermos? ¿Verdad? Entonces las promesas que Dios da acerca de la enfermedad, cuando dice: por tus llagas fuimos todos curados, son para nosotros este tiempo. Hay mucha gente que cree: sí, eso yo lo voy a tener allá cuando esté en el cielo. No, eso es para aquí, para aquí. Cuando Dios dice: Dios suplirá todas nuestras necesidades, está hablando de nuestras necesidades aquí en la tierra. Allá no vamos a necesitar cosas, allá lo vamos a tener todo. Entonces las promesas, la herencia que Dios tiene para nosotros, son para nosotros aquí. Y yo le recuerdo, yo he definido las promesas como el compromiso que Dios tiene con nosotros de hacernos bien. Y Dios quiere que nosotros no solamente tengamos el derecho legal. ¿Y qué es esto? Muchas veces usted puede tener una escritura de una propiedad, pero no tiene la propiedad. Entonces Dios quiere que no solamente desde que usted viene a Cristo, usted ya tiene derecho legal a todas las cosas que Dios ya tiene para usted. Pero Dios no solamente quiere que usted tenga el papel, Dios también quiere que usted vaya y disfrute de todo lo que usted, de todo lo que está escrito aquí, porque es para usted, para que usted disfrute de su familia, para que usted disfrute de salud, para que usted disfrute de finanzas, para que usted, y sobre todo para que usted disfrute del propósito y el llamado que Dios tiene para usted. Muchas veces decimos: pastor, yo no sé por qué he pasado tantas cosas difíciles en mi vida, yo no sé por qué he sufrido tanto, yo no sé por qué me ha venido una tras otra. Yo le digo algo, y esto es acerca de su llamado. Todos aquí tenemos un llamado, todos aquí tenemos algo que Dios ha puesto en nuestro corazón, y a pesar de que hemos pasado situaciones difíciles, Dios va a usar todo lo que a usted le ha ocasionado dolor, todo lo que a usted le ha ocasionado lágrimas, todo lo que a usted, todos esos fracasos, Dios los va a tomar en sus manos y va a convertir de eso que fue doloroso para usted, lo va a convertir en algo provechoso, no solamente para usted, sino que lo va a convertir en algo provechoso para alguien más. Vamos a ver, hay situaciones que usted está pasando, hay situaciones que usted ha pasado, que alguien las está pasando en este mismo momento y necesita escucharlas de alguien que ya las pasó. Usted le puede decir: mire, a mí también me hirieron, pero ya no duele.
Aquí yo tenía una gran herida y cada vez que me tocaba me salía pus y me dolía tanto. Yo pasé 10, 15 años soportando esto, pero hasta que Dios me sanó. Y así como Dios me sanó, Dios también la puede sanar a usted. Así como Dios vendó esta herida, así como Dios sanó mi corazón, así como Dios me quitó la ira, me quitó la amargura, usted también Dios se la puede quitar. Vamos a ver. Le digo esto porque la herencia suya es grandiosa, porque esa prueba que usted está pasando, esa situación difícil, esas lágrimas que usted ha soltado donde nadie las ve, donde nadie sabe y solamente las sabe Dios, Dios las ha visto y Dios ¿sabe qué? Dios quiere limpiar esas lágrimas para cambiar esas lágrimas de dolor, cambiarlas en lágrimas de alegría, porque hay un llamado y un propósito en su vida. ¿Sabe qué? Esa prueba, esa situación difícil, usted está siendo probado para que usted a través del llamado de lo que Dios ha puesto en su vida, usted puede utilizarlo para que alguien más conozca de Cristo. Y le digo esto más: esa situación difícil que usted ha pasado en su vida, alguien las necesita escuchar hoy. ¿Sabe qué? Usted tiene un mensaje, usted tiene una prédica, usted tiene un consejo que otra mujer necesita escucharle en este momento. O todo el dolor que usted ha cargado, toda experiencia negativa que usted ha llevado, hay otra mujer, hay otra jovencita, hay otra madre de familia, hay otro joven que necesita escucharlo allá afuera, porque Dios tiene un propósito con todo eso que usted ha pasado. Dice la palabra del Señor que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Todo lo doloroso en nuestra vida, todos esos momentos de prueba, de situación, de angustia, de aflicción, Dios quiere tornarlo para bien para usted, pero también Dios quiere bendecir a alguien más con la experiencia de vida que usted ha tenido. Yo quiero que